Buenas noches, soy Melanie Urbina, bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches a todo el Perú, soy Juan Luis Arrego y estamos en Tiempo Después. ¿Las creencias religiosas son únicamente heredadas o el hombre tiene una necesidad natural por creer en algo? Todavía perviven en nuestro país creencias que vienen desde la época prehispánica, la religión del Tahuantinsuyo. El día de hoy vamos a hablar de religiosidad popular. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Carlos Castañola. Él es teólogo, psicólogo y profesor del Colegio Casuarinas. También nos acompaña José Carlos Vilcapoma. Él es antropólogo, ex viceministro de Cultura y actualmente profesor en la Universidad Nacional Agraria. Carlos, para empezar el programa, ¿el hombre tiene una necesidad real o aprendida de querer creer en algo, de encontrar algo en qué creer? Básicamente yo creo que a lo largo de la historia podemos darnos cuenta que el hombre tiene una tendencia siempre a buscar lo sobrenatural, ¿no? O sea, la teología habla de eso, o sea, la capacidad del hombre de poder relacionarse con Dios a través de la cultura, a través de lo propio, ¿no? De lo suyo. Pero yo sí estoy convencido de que el hombre siempre está buscando una conexión con algo espiritual, con lo totalmente otro, lo desconocido, ¿no? Ahora, nuestro tema es religiosidad popular. Tú como antropólogo, ¿cómo podríamos definir la religiosidad popular? O decimos religiosidad popular por oposición a algo. Bueno, en principio habría que situarnos y contextualizar el tema. Se habla de religiosidad popular a partir de después del siglo XVI, de la presencia hispana, porque sabemos que oficialmente la religión cristiana y el catolicismo se presentan aquí y encuentran la diversidad cultural. Es decir, ni siquiera el incásico ha podido borrar las particularidades rituales y del sistema de creencias en el prehispánico. Entonces, cuando se sobrepone la religión, el catolicismo oficial, es que aparece una serie de manifestaciones peculiares o particulares de las culturas. Y entonces, a esa reinterpretación de la oficialidad cristiana es la que nosotros denominamos como religiosidad popular. Sí, una pregunta. Las primeras creencias del hombre, digamos, ¿siempre se relacionan con elementos de la naturaleza? Sabemos, de acuerdo al planteamiento de Emil Durkheim, podríamos decir que en efecto el hombre, como dice Carlos, el hombre por naturaleza tiene necesidad de creer en algo, en una situación trascendente, es decir, en una situación límite necesitamos creer en algo. Sin embargo, respecto ya a la precisión, es que en sus inicios, en efecto, lo que está en torno al hombre es la naturaleza. Si nosotros queremos ver lo que es, por ejemplo, el cosmos o incluso lo que es una reinterpretación a partir de las constelaciones, sabemos que Pegaso es una deidad para Grecia, mientras que la llama o la serpiente o el sapo para este lado del mundo, lo que significa que su vinculación con la naturaleza hará que se deifique o se totemice a partir de creer de que el origen de la vida o el origen de las familias está en un tótem, sea animal o sea un fenómeno de la naturaleza. El sol, por ejemplo, ¿no? Que es algo que en común a muchas culturas, ¿no? Además, cada ayllu, cada grupo étnico tenía sus propias divinidades, su propia pacarina, su propio lugar de origen, los incas, el lago Titicaca, es decir, la gente pensaba que podía salir de un lago, de un cerro, de una cueva. Pero si nos vamos un poquito más atrás, religiosidad popular es la práctica, o sea, viene dos vocablos, pero religiosidad y popular, o sea, son prácticas, el hecho de querer seguir determinados lineamientos propios de una cultura, de una religión, y popular es lo suyo, ¿no? Lo propio. Pero eso no solamente se da acá en el Perú, sino se ha dado a lo largo de toda la historia. Entonces, un poquito como que yo veo, si bien es cierto, cuando hablamos acá de la religiosidad popular en el Perú, tenemos que hablar de que dentro del Imperio Incaico también se han hecho una serie
recolecciones, información para llegar, por ejemplo, a la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Han habido una cantidad de situaciones porque yo me imagino, ¿no?, que no solamente ha sido, el rito era de esa manera, sino que ha sido como el conglomerado de diferentes tradiciones andinas para llegar a esta fiesta tan importante que era, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿no? Claro, y la religiosidad popular, digamos, ¿en qué momento se vuelve oficial y ya no es como de segunda categoría, por decirlo de una manera, sino es absolutamente oficial, como el Inti Raymi que hasta ahora no se celebra? Claro, así es. Si queremos hablar teóricamente, creo que respecto a lo que es religiosidad popular había que recordar al padre Manuel Marsal, claro, quien acuña por primera vez el término a partir de un sacerdote jesuita, antropólogo, que después español, que a los 16 años empezó a hacer su trabajo pastoral en Urcos, en el Cusco, y hizo todas las investigaciones sobre religiosidad popular. Y él es el que acuña, en efecto, que en las clases populares, incluso en estas contemporáneas, producto del proceso de migración, hay una reinterpretación. Básicamente no se cumplen los preceptos clásicos, por ejemplo, del catolicismo. En cambio, se usa la fiesta patronal. En la fiesta patronal se bebe, hay el compadrazgo, hay lo que se llama las fiestas, pero también hay una forma muy particular de devoción a esa deidad mayor que es el santo patrón, o es la misma Virgen, o es el niño Jesús. Ahora, sí, lo que la gente muchas veces no sabe es que lo que ocurrió aquí en los Andes también ocurrió en Europa. Es decir, cuando el catolicismo avanza, no quiere decir que borra las creencias tradicionales, las tiene que ir incorporando. O sea, se mezclan, ¿no? se van mezclando. Y eso es lo que el padre Marsal, por ejemplo, llamó el sincretismo, del cual vamos a hablar después. Pero, es decir, cuando el catolicismo llega a los Andes, la evangelización no borra las creencias tradicionales, que son muchísimas aquí. ¿Cuántos niveles de creencias o de divinidades había en el mundo andino prehispánico? Deben haber muchas, porque incluso la misma denominación de la deidad mayor, como es Apu Contixe Viracocha, el dios mayor en el incásico, es una superposición del dios Con, tihuanaquense, el Apu, que es una divinidad generalizada panandina para referirse a los dioses o huamanis que hay en los cerros, en el mundo andino, ya sea el Cusco con el Ausangate, o también en Ayacucho con el Sarasara, o en el Mantaro con el Huaytapallana, o así toda la vertiente panandina, y también el Viracocha, Huirajocha, para referirse a una deidad mayor como este elemento reluciente que va a los mares y que Allende regresaría. Entonces, allí mismo, hay una superposición en cuanto a la divinidad. Y si nos remontamos, por ejemplo, a la época de expansión inca, respecto a los huancas tenían como deidad el perro. Por eso el famoso Huamampoma habla un poco despectivamente de los huancas en ese sentido, pero se sabe que incluso hasta hoy hay peregrinación al santuario del Huaytapallana y sacrifican un perro. Entonces, hay una serie de elementos superpuestos y cuando llega, en efecto, España también utiliza, por ejemplo, la fiesta del Santiago. Es la mejor demostración para decir que todavía lo que algunos antropólogos llaman o llamamos simbiosis, que hay elementos rituales al cerro, al que se le da una determinada mesa, un pago en la fiesta del Santiago, pero este señor que hace una mesada, lleva a esta deidad que se cree, al día siguiente está yendo a la iglesia del pueblo a dar su rito sacrificial al santo, al apóstol Santiago, que viene con España. Se coexisten y hay un proceso sincrético más allá. El sincretismo. Quería preguntarles a ustedes, porque hoy día la gente utiliza mucho el término huaca. Entonces ve una construcción prehispánica, por ejemplo en Lima o en otro lugar, es una huaca. Pero ¿qué cosa era una huaca en el mundo andino prehispánico? Es un lugar en el cual la gente iba a orar. Es un lugar sagrado. Es un lugar no sagrado. Necesariamente una construcción no es claro. arquitectónica. Nosotros llamamos huaca a veces porque la gente se está huaqueando, están sacando los huacos. Claro. Pero definitivamente lo que se hacía era llevar sus primicias, claro, ¿no? Llevar lo mejor que tenían y ofrecérselo al Dios. Claro, lo que la gente tiene que entender es que en la época prehispánica una huaca podía ser un cerro. Una huaca es un lago. Y generalmente, ¿no? Las piedras. Las piedras. Las piedras. Bueno,
sin utilizar a Mircea Eliade cuando dice que la piedra golpea, siempre es un simbolismo universal, religioso, pero las piedras en promontorios grandes en el prehispánico fueron consideradas huacas, que ahora sí en efecto se ha generalizado para decir a todo lo sagrado, e incluso por una corriente, una tendencia casi turística, solemos llamar una huaca para decir este era un centro de adoración, pero sí sabemos que todos los monolitos o los dolmenes o menjires han sido elementos rituales. Incluso Selinka podía ser una huaca porque era un personaje sagrado. Era el intermedio entre el dios mayor, el intermediario. intermedio y los humanos. ¿Y qué pasa con la costa, en la zona de la costa de la selva, que no se conoce tanto, digamos, pero acá hemos tenido, por ejemplo, Pachacamac, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, el Pachacamac, como yo hace poco estuve visitando las ruinas de Pachacamac y vi una réplica del dios Pachacamac, que era como ¿no? el tótem, ¿no? Sí, sí, sí. Y El que ídolo. Era el ídolo. De madera. Y cómo Sí, poco a poco fue creciendo la tradición, ¿no? Primero con las personas que vivían ahí, después cómo va avanzando, esta costumbre fue adquirida por los morenos, por los negros que llegaron al Perú, y después de ahí, cómo sale todo el rito del Señor de los Milagros, o sea, todo ese fenómeno cultural, sincrético que hay, ¿no? Además, para ilustrar a nuestros televidentes, nosotros tuvimos oráculos y Pachacamac era un oráculo. O sea, la gente muchas veces piensa en oráculo en función de Grecia. No, Pachacamac era un oráculo. Y también un centro de investigación también, donde estaban todos y además ¿no? había todo lo mejor del imperio. Sí, perdóname, Carlos, y antes que se nos vaya la idea, y además había funcionarios especializados de Pachacamac. No olvidemos que el señor de Chincha que acompaña a Atahualpa en la captura está allí acompañando con especialistas de Pachacamac que son los que pronostican qué va a venir después. Claro. Tenemos que irnos a un pequeñísimo corte comercial, pero regresamos y seguimos hablando de este tema tan interesante. Ya venimos. El día de hoy estamos hablando de religiosidad popular y ahora vamos a hablar en este bloque de la idea de los españoles. ¿Qué tan rápido avanza la evangelización? ¿Qué tanta resistencia encuentran? Carlos, como quieras. A ver, usted. En principio creemos que hay tres símbolos que llegan con España. La escuela, la cruz y la espada. La escuela porque viene lo que se llama el culto a la palabra escrita. Y por otro lado la violencia, que en efecto como todo proceso de conquista va a generar lo que es saqueos y una serie de muertes, una serie de sistemas incluso de dominación. Y por otro lado la evangelización. Sabemos muy temprano que después de ese proceso de entrada hasta el Cusco, la fundación de Lima y lo que fuera, hubieron tres grandes reuniones para evaluar el proceso de evangelización. Los tres concilios clásicos, el primero en 1551, el segundo concilio, si mal no recuerdo, 1567, y el tercer concilio del 82 al 83 en Lima, ¿no? Entonces, ¿Reuniones de quién? Perdón. Reuniones de todos los Una gran los obispos. Concilio, reunión de Los obispos. españoles, de los peruanos, ¿de quién se reúne? Entonces allí se comienza a evaluar qué es lo que pasaba. Para ello ya había ocurrido un movimiento de resistencia religiosa que es el Taquionjoy. En 1565, en la zona de Ayacucho, un dirigente, un hombre, Juan Chogne, que se dice tenía el rostro pintado de rojo, se hacía acompañar de dos mujeres a las que le llamaban María y andaba de pueblo en pueblo convocando a los pobladores, danzaban y decían que con ello se impregnaba del poder de las huacas y regresaba al pasado y se debía de destruir las cruces y los adoratorios. Entonces esto ha sido una forma de resistencia al proceso de evangelización. Pero lo cierto es que en estos tres concilios se han tomado medidas muy fuertes como, por ejemplo, prohibir el luto. En el caso del primer concilio, el luto en el prehispánico consistía en arañarse incluso el rostro y depilarse las cejas y tirarlo por los aires. O enterrar en las cuevas o en los macháis, como se decía, y se decía que hay que hacer los cementerios o enterrar a los principales en las iglesias. Entonces, estos procesos, en efecto, ha generado en un primer momento un shock, diríamos. Sin embargo, hay una nueva corriente que reivindica al padre José de Acosta. El padre José de Acosta, en su famoso trabajo, tú como historiador, Juan Luis, conoces,
que en su procuranda considera que más bien los indios de aquí no eran tan idólatras como los de los chinos, dice, incluso hace unos 3 tipos de distinción de indios, hablando de los sumerios, hablando de los griegos y de los egipcios, y entonces le da el poder de la duda a los naturales de aquí y les dice, estos no están ganados por el demonio, y entonces más bien son resultado de lo maligno, por tanto no deben ser tratados de una forma extrema, y entonces hay que evangelizarlos. Esa es una corriente dentro del mismo movimiento religioso que viene, ¿no? Y a Costa pues le debemos el catecismo, que fue impreso en Lima, en la primera imprenta que hubo en Sudamérica, donde ahora está la Biblioteca Nacional. Ahí estaba el Antonio Ricardo. Antonio Ricardo, pero, ¿no? El José Carlos, italiano. La evangelización en el Perú no se entiende sin tener en cuenta lo que está ocurriendo en Europa. En Europa había estallado el protestantismo, la Iglesia tuvo que responder duramente y se reunió en el Concilio de Trento. Así es. ¿Qué del Concilio de Trento, qué de la Contrarreforma afecta a la evangelización del Perú? Por ejemplo, la llegada de la Inquisición. No, definitivamente sí, o sea, todas las cosas que pasaban en Europa obviamente se reflejaban en el Perú, por ejemplo, que estás hablando acerca de la Inquisición, pero también hay cosas muy positivas, ¿no? O sea, la Iglesia necesitaba en ese momento responder y unificar un mensaje. Definitivamente toda la convulsión que había en Europa se necesitaba unificar criterios, ver la manera, cómo se iba a hacer en cada lugar donde se iba evangelizando, cómo se iban a dar esos cambios. Definitivamente la comunicación de esa época no era como la de ahora, ¿no? Entonces Pero no me queda muy claro, ¿la evangelización se da de una manera respetuosa, paulatina, tranquila, o se impone, se hace de una manera violenta? Mira, yo te puedo decir que hay diferentes maneras de interpretar, pero yo sí quisiera hacer realmente un homenaje a todos esos sacerdotes, frailes, monjas, misioneros que llegaron al Perú, porque básicamente caminar por el Perú es ver, por ejemplo, la obra de los franciscanos, la obra de los jesuitas, la obra de los carmelitas. O sea, yo quisiera centrarme quizás un poco, porque siempre estamos escuchando cosas como que sí, que la Inquisición y cosas así, pero yo quisiera concentrarme en la labor pedagógica de los dominicos, de cada una de las los personas que caminaron en el Perú, caminaron, los que eso llegaron a veces a los no pueblos, lo tocamos, claro, ¿no? Sí, claro. pero como todo proceso de conquista, hay eso, pero también hay violencia. Si no, recordemos al padre Bartolomé de las Casas y en su destrucción de los indios, cómo escribe sobre incluso métodos de violencia como el empalamiento que se aplica a los indígenas. Claro, bueno, hubo esa parte, claro. pero también yo quisiera rescatar y que se comente esta noche sobre el Tercer Concilio, vital para lo que era el proceso de evangelización, que es el tema. Quizá la violencia que la hubo en el proceso de evangelización esté representada por la Inquisición y por la extirpación de idolatrías, que fue un proceso bastante traumático, pero seguramente tú conoces el caso. Yo siempre le cuento a mis alumnos el caso de los misioneros de la selva, los franciscanos, que tuvieron que aprender la lengua de los indios, tuvieron que hacer vocabularios, es decir, se convirtieron en lingüistas, muchos murieron víctimas de las fiebres, de las enfermedades. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ese proceso? Sí, y no solo eso, sino que el mismo Fray Gaspar de Carvajal, que es el que va a entrar a la con Orellana. Con Orellana y descubren el río, y en su famosa crónica del descubrimiento de Amazonas va a narrar cómo es que la violencia acarrea las muertes que van a tener. Pero sobre todo, lo cierto es que tampoco los incas pudieron entrar a la Amazonia. No, pues. No pudieron entrar a Amazonía. Era un territorio de frontera. No pudieron entrar. Huayna Cápac va a recibir el golpe de los bracamoros, más adelante conocidos como los famosos nativos del norte, ¿no? Entonces, el asunto es que lo cierto es que el proceso de evangelización también tarda, y son las dos grandes órdenes religiosas, los franciscanos, que tiene como cabeza de entrada Ocopa para la selva central, y la de Maynas, que es de los jesuitas, Claro. que van a entrar. Y hay que tener en básicamente cuenta, a la selva, ¿no? en cuenta que nos están viendo a nivel nacional que si ahora el Perú tiene Amazonía, tiene selva, en parte se debe a la labor de los franciscanos y de los jesuitas durante la época virreinal. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivamente, eso es lo que yo siempre quisiera rescatar, ¿no? O sea, toda evangelización trae sus pros y sus contras, o sea, todo, como decías hace un momento, ¿no? Pero definitivamente la labor que se ha hecho en el Perú, en la época, por ejemplo, todas las grandes construcciones que tenemos,
y todas las mismas universidades, o sea, la iglesia también ha dado unos grandes aportes a la cultura del Perú, ¿no? Y el desarrollo del Perú. Entonces yo creo que todo no es Todo en la blanco o vida negro, si no tiene existiera el sus gris, ¿no? lados. Porque además la Inquisición no se aplica a los indios, claro, Era a los solo españoles. Claro, Mateo Salado será una de las víctimas. claro, del hay cual que tener en hablaremos cuenta un que momento. estadísticamente en casi 3 siglos, o sea, hubo 30 y pico quemados, ¿no? Además hay que entender la época, no hay que mirar la historia con los ojos, con los De prejuicios ahora. del presente, sino hay Exacto. que entender el momento. Pero lo que yo un poco a veces me da un poco veo a veces con tristeza, de que cuando se está hablando, por ejemplo, de la iglesia, muchas veces se machaca la Inquisición, ¿no? Que la Inquisición no era para los, como decías hace un momento, no era para los indígenas, era para las personas que en cierta manera se iban desviando de la doctrina de esa época, eran otras épocas. Además claro, hay ¿no? que ver la arista del arte, mucha producción artística que ahora contemplamos Las escuelas, y que las la escuelas que la pequeñas. asumimos como patrimonio cultural es por la cultura religiosa. Y los jesuitas en Juli, en Pomata, cuando están allí, en las iglesias eran centros en los que llaman a los indígenas, que combinan los cantos o los jarauis o los lamentos indígenas con cantos cristianos. Está el Por supuesto. Apuyaya Jesucristo, que es una Claro. hermosa composición Preciosa, ¿no? indigenizada, ¿no? Y el Pero Apu- bueno, ¿no? yo no quisiera avanzar en este tema interesantísimo sin dejar de mencionar el tercer concilio, que es la reunión importantísima, un sínodo tan importante, porque comienza lo que se llama el rescate de lo que es el lenguaje originario de los indígenas, porque se da como directiva con Santo Toribio de Mogrovejo, está el cura está el Blas Valera, está todavía Cristóbal de Molina, el cusqueño, está Barzana, un gran cura que conocía todo el Aymara. Se reúnen ellos y acuerdan la reproducción de catecismos, De breviarios, catecismos, ceremoniarios, en y en Aymara, efecto hacen unos en quechua diccionarios, también. quechua ¿qué? español, en la famosa Hasta ahora. gramática de Antonio Ricardo. Ahora que está tan de moda el término de la interculturalidad, Claro. ¿no? El tercer concilio decidió evangelizar a los indios en su lengua. Por Así es. supuesto. Es una estrategia supuso- mucho más inteligente, digamos. Y además Así es. una de las resoluciones de ese concilio decía que el cura que va a ir a una determinada doctrina debiera de saber el idioma de los naturales. Bien. Y era Asunto una- de avanzada. Era una para ese reivindicación, ¿no? Era una reivindicación, ¿no? Reivindicar al... Ni siquiera ahora se da Sí. eso, ¿no? Ahora hay zonas que hablan quechua y que la escuela es en español, o sea, eso es mucho más natural e inteligente, ¿no? Así es, se estuvo buscando reivindicar la cultura andina, ¿no? Inclusive hasta, como decía la obra musical también en la misa en quechua, se habla, por ejemplo, del Apu Taitaicucu y Apayahuaycu, y el Apu también obviamente era el espíritu, el cerro, qué sé yo. Se han involucrado, se han integrado muchas tradiciones, por decirlo nativas, y eso es lo que llamamos todo este fenómeno de sincretismo, que es realmente por decir, no es el divorcio, sino es la mistura, la mezcla de culturas. El matrimonio. Y eso enriquece realmente nuestra cultura. Y por eso nuestro país está saliendo adelante y es en todo, Claro. mistura en todo, ¿no? En Claro. comida, en idioma, en cultura, en religiosidad. Y con en esa todo. idea tan linda, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. El día de hoy estamos hablando de religiosidad popular y yo quería preguntar, ¿qué celebraciones religiosas populares se mantienen hasta el día de hoy que han cambiado menos, digamos, con el tiempo? ¿O todas han sufrido cambios? En cierta forma, yo creo que cuando hablábamos hace un momento acerca del fenómeno de sincretismo, cómo poco a poco va saliendo, ¿no? la religiosidad popular con la práctica de piedad más la cultura del pueblo, se han ido manteniendo y se han ido perfeccionando y extendiendo. Por ejemplo, la tradición del Señor de los Milagros acá en Lima, ya no solamente hay acá en Lima, está en Nueva York, está donde hay ¿no? peruanos, New Jersey, hay un Señor de donde los hay Milagros. peruanos, hay Anticucho, Turrón Así es, y y Señor y de los Señor de Milagros. los Milagros, ¿no? Ahora, mucho tiene que ver con la tradición de las divinidades telúricas, pues, ¿no? De la época prehispánica. Pachacamac era una divinidad telúrica que dicen que se Asociado a los reinventa con temblores, ¿no? el Señor de los Milagros.
o el Taitacha de los temblores del Cusco con Illapa, ¿no? ¿Qué hay de ese sincretismo? Claro, yo para hablar del proceso sincrético podríamos pensar en lo que es la famosa fiesta del Corpus Christi. El Corpus Christi en el Cusco, por ejemplo, es la consecuencia o secuencia, diríamos mejor, de lo que es el Coyurriti. El Coyurriti es una gran peregrinación de todos los pueblos del Cusco e incluso algunas comunidades de Tacna marchan hasta el Ausangate, al Coljepunco, que es la parte 5.500 metros sobre el nivel del mar, van hasta las montañas, al Nevado. Antes se cargaba hielo de acuerdo al pecado que se tenía, se decía que hay que cargar en penitencia. Bajaban a la parte baja de lo que es el santuario y hay una iglesia allí, un proceso sincrético cristiano donde hay una misa en quechua y luego marchan hasta el Cusco a celebrar el Corpus Christi. ¿Eso es antes o Entonces, actualmente se Actualmente se celebra. igualito? Claro, Así que es. por el calentamiento global hay una Cada directiva, vez hay ya no menos hielo. bajar, Cada ya no vez hay bajar el menos hielo, hielo, pero de todas Van a maneras tener que ir hay llevando lo que se hielo. llama esa presencia dual de todavía un santuario prehispánico como son los nevados y una marcha de peregrinación y luego el rito cristiano clásico de sacar la custodia y todos los santos del Cusco, ¿no? Tenemos muchas fiestas patronales, muchos cristos, entre comillas, muchas vírgenes, entre comillas, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Puerta. La Virgen Señor. Y aquí, por ejemplo, México, un momentito México, en México existe la Virgen de Guadalupe, Así que es. es algo como unificador. En el Claro. Perú no, o sea, tenemos muchas tradiciones locales, quizás eso también tiene que ver con las tradiciones locales prehispánicas. Claro, pero eso es precisamente lo rico del Perú. Claro. Exactamente. Porque la diversidad cultural, no olvidemos que a la llegada de España habían 200 culturas, 200 grupos étnicos, había 200 manifestaciones diversas aproximadamente. Y luego esto se mantiene, pero a buena hora. Por ejemplo, si hablamos de fiestas religiosas, los dioses cristianos han sido humanizados en muchos lados. Hay cristos hermanos. Por ejemplo, en la fiesta de la Virgen Santa Isabel en Huaraz, en Huaylas, en Huaraz, sale la Isabel, luego sale la prima que está gestando, y entonces ponen a una Virgen con el prognatismo abdominal, lo que dice que está gestando, y le pasan allí las mazorcas de maíz o también el choclo, o sea, el maíz fresco, para buscar fertilidad y productividad. Entonces, allí hay una combinación de elementos pre y modernos. Hay un hecho muy simbólico. Cuando llegan los españoles con sus caballos, ellos traen los retablos. Y el retablo no es otra cosa que un altar portátil. Sí. Entonces, cuando los españoles rezan al retablo, los indios dicen esas son las huacas de los españoles. Entonces ya van asociando elementos del catolicismo que los pueden incorporar. Entonces tenemos santos protectores, la mamacha que es protectora, ¿no? La Virgen que es la Pachamama, fertilidad. La mamacha Carmen, que está en Paucartambo, ¿no? O la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria. Qué gran fiesta en febrero. O también la misma cruz. Si La nosotros fiesta de vemos tradición, sí. las cruces de los caminos que reemplazan probablemente a las zapachetas, o a esos a las montículos zapachetas. de piedra que eran una forma de dar devoción a los dioses de los caminos, ahí vemos en la cruz un proceso sincrético. Está el sol, está la luna, está arriba el gallo, o sea, son elementos divinos prehispánicos. Elementos Las también cruces de pedagógicos, camino, son las cruces de camino, son Claro. las zapachetas. Pero también son elementos pedagógicos, ¿no? Porque también ahí están algunas cruces que, por ejemplo, en Pachacamada hay una cruz ahí con el gallo, no todo en la capa, todo lo del sacrificio, todo Claro, el y es una sacrificio de división Jesús está ahí, ¿no? tripartita de lo que era la religiosidad antes. El mundo de arriba, Hanan, el Kai, El Hanan. Pacha, Y y el el Uku Uku Pacha, Pacha. el mundo de abajo. Y los mundos que los comunican como el amaru, la serpiente, que era un animal Claro, sagrado. Y claro. además hay que tener en cuenta que los españoles construyeron muchos templos sobre templos prehispánicos. Entonces Precisamente para imponer la fuerza, Claro, con lo el que cristianismo. sucedió en Europa con los templos romanos que fueron reemplazados Así por es. iglesias Ese es un cristianas. fenómeno natural. Son fenómenos naturales que se van dando a lo largo de la historia. Y no solamente acá en el Perú, sino en diferentes culturas. Bueno, nuestro canal llega a todo el país. Por ejemplo, si Por seguro supuesto. en el Valle del Mantaro van a recordar esta gran fiesta religiosa en honor a la Virgen de Cocharcas en Zapayaga o en Orcotuna. Pero a propósito de la Virgen de Cocharcas, que son los 8 de septiembre, precisamente
hay una gran representación del Apu Inca, o sea, la representación más tradicional de lo Inca, vestido, representado por los naturales del lugar, dando devoción a una virgen que viene, se dice, desde Copacabana. ¿Y qué fiestas desaparecieron? Bueno, probablemente han desaparecido muchas de Algunas, ellas, como pero- O se No hay reciclaron. registro. danza, Claro. otras también, ¿no? Otras están saliendo también. Pero todavía vemos a la gente rindiéndole tributo a la tierra, al agua, ¿no? Vemos gente que cuando construye su casa, por ejemplo, en la Lima periférica, ¿no? O los migrantes cuando vienen a Lima hacen una ofrenda en la tierra antes de empezar a construir la casa. Todos esos El son torito de elementos. Pucará también. El torito de Pucará. Claro, pero hay Funciona también mucho. allí, Wow. bueno, habría que ver por qué motivos también hay una recreación, ¿no? De volver a crear esas viejas expresiones rituales. Yo escribí hace varios años el libro El retorno de los incas, porque el ícono de los incas casi vuelve a ser representado por razones de turismo o por razones de identidad, pero nuevamente hace que la gente tome conciencia. Entonces, cuando se hace el pago a la tierra, cuando construyo yo en Villa El Salvador o en San Juan del Lurigancho y escojo las 5 hojas sin daño alguno, las mejores hojas, y hago el pago al quinto, es Ya. una forma ritual que probablemente mis padres lo hicieron, pero que en esta nueva onda de recreación de los viejos patrones estoy volviendo, diríamos, a crear por razones modernas, pero hay una regresión muy interesante de volver a sentir lo que fue el Pero pasado. También hay una muy conocida, que uno toma un poquito de cerveza y después no hace así. Tira la Claro. cerveza, parece mentira, pero dicen que es como un Claro, pago yo a la no sé tierra. si, será, pero claro, algunos dicen, pero, no sé. pero en la zona de Puno sí, yo acabo de regresar de Unicachi y Oyaraya en Puno, y en verdad todos los aymaras allí antes pagan a la tierra y le llaman la chayada, ¿no? Y todavía tienen sus gilacatas, que son los sacerdotes locales. Ahora muchos, Siguen muchos habiendo fiestas, sí. en el virreinato muchos indios iban a la iglesia porque en el fondo, porque debajo de la iglesia había existido una huaca. Eso es lo que descubre el padre Ávila en Huarochirí, ¿no? Claro. Los indios estaban formalmente bautizados, pero existían ese tipo de creencias y ahí empieza la extirpación de idolatrías. Y eso sirvió para que justamente el padre Ávila construyera o reconstruyera el relato oral en Dioses y Hombres de Huarochirí, que es un monumento a la mitología del prehispánico, donde habla mucho de religiosidad, ¿no? Ahora, creo que todavía sí tenemos tiempo para Sí, seguir todavía. hablando sobre el tema. Yo quiero hacer una preguntita, Dime. pero es un poquito alejada del tema. ¿Cuántos santos peruanos hay? Bueno, Oficiales. Santa Rosa, San Santa Martín. Rosa, San Martín. ¿Qué otros santos San hay? Juan Macías también se le reconoce Juan que, Macías, aunque 5. no fue Sí, peruano, y pero todos en estuvo Lima. todo acá en Lima. ¿Y Y quién- Son San muy Juan- limeños. ¿Quiénes son los otros dos? ¿San Juan Macías y quién más? Bueno, Santo Toribio, San Santo Juan Toribio, Macías, San Juan Macías, Santa Rosa. San Francisco San Solano, Francisco Solano. y San Martín de Porres. Probablemente hayan muchos santos populares, y cuando Ah, alguna es vez que revisé la populares- geografía, pregunté cuántos santos hay, nadie me supo dar Es una que el razón proceso exacta. de santificación, Y además ¿cómo se da, una no? preocupación interesante que creo es materia de seguir indagando. ¿Y dónde se hicieron las imágenes de los santos? ¿Hubieron talleres en los que se elaboraron? ¿En qué proceso, de dónde vinieron los santos como imágenes? ¿Se trajeron de España solo lienzos o también vinieron imágenes? Pero lo cierto es que las imágenes de santos se han impregnado tanto en el Perú, que también la religiosidad popular, y eso no me dejará mentir Carlos y Juan Luis, en efecto lo ha dicho ya y adelantado, la religiosidad hace que se genere también santos. Sarita Colonia es la Claro. mejor de las muestras. Ahora, pero ojo que nuestros santos formales, Formal. nuestros santos formales Santa informal. coinciden en un espacio que es Lima y coinciden en un momento histórico muy especial, de un gran fervor religioso, ¿no? Y me imagino que el Sí. proceso de santificación es complicado, ¿no? Y finalmente, ¿le importa a la gente que sean oficialmente santos? Pero Es mira, importante. acá hay que distinguir dos cosas. La primera cosa, ¿qué es la santidad? O sea, todos nosotros los cristianos, los católicos, estamos llamados a la santidad. Santidad simplemente significa unión con Dios. Definitivamente Santa Rosa, San Martín, todos los santos reconocidos han pasado por un proceso que es de siervo de Dios, beatos, y después se santifican. Obviamente, y tienen que demostrar, probarse que han... Ahora, que han hecho la determinadas santificación, obras, ¿no? el proceso de santificación de Santa Rosa fue bastante rápido,
No porque no haya sido una persona ejemplar, que lo fue, sino porque políticamente también era importante para España exhibir que había una santa, como que la evangelización había sido un éxito, la primera santa de América, ¿no? De Filipinas y Claro, como fruto en cambio, de con evangelización. San Martín se demoraron más. Bueno, Así y con es. esto nos vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de los santos populares. Ya venimos. Melchorita, Sarita Colonia, Chacalón, la Batita de Humay. Eso refleja la necesidad de la gente de creer en algo, de buscar imágenes populares en las cuales creer y depositar su fe. Yo creo que son tantos temas, ¿no? Tantas personas, pero definitivamente todos los que tienen en común es una vida en cierta manera de sufrimiento, donde la gente del pueblo se ha identificado. La gente ha hecho propio el sufrimiento. El caso de Ciro, ¿no? Ha sido una cosa increíble. Increíble, sí. La gente se identificó con el sufrimiento del papá, de la mamá, ¿no? Inclusive yo recuerdo que vi el Día de la Madre, la mamá dio unas palabras a todas las madres del Perú y realmente era conmovedor. Claro. Entonces la gente se pegó mucho, por decir, a toda la historia y definitivamente hubo mucha gente el día del velorio y las colas que habían para Chacalón fueron 60.000 personas. Claro, y las lo que fueron decía también, en el bloque anterior, finalmente no importa tanto que estén oficialmente no declarados santos, ¿no? Importa más lo que la gente quiere creer de ellos y los favores que sienten que les pueden hacer, ¿no? Ahora, como antropólogo al interior del país, ¿qué fenómenos de este tipo has podido ver? Se define a la religión como un sistema de creencias ritualizadas, ¿no? Ritualizadas y a través de una parafernalia, es decir, objetos que sirven para esa comunión. Entonces, en verdad parece que hay una proyección, una analogía, lo que los teóricos dirían es una actitud hierofánica, o sea, hierogámica, de querer retratar en objetos, en circunstancias o personas esa necesidad de la creencia en situaciones límites, de crisis o de trascendente, ¿no? O sea, frente al límite de la muerte. Entonces, allí es cuando surgen precisamente los elementos a los que se diviniza. De manera Puede espontánea. ser una huaca, pues, o también una persona. Ya. Por ejemplo, es claro el niño compadrito en el Cusco, que es un niño, es en realidad la calavera de un niño, que hay una urna familiar y la gente va a cientos y van a depositar y creen que en verdad tienen milagros. O también la calavera esta que está en la comisaría, miren qué peculiar, en la comisaría central de Huancayo hay una calavera que pertenece a un ex policía, de más o menos de 1900, se dice la mitad del siglo pasado, y le llaman el Panchito. Y todo el mundo le pone una vela y no hay fiel que diga que no le haga un milagro. Entonces, allí, por ejemplo, está planteado lo que se llama la religiosidad. Ahora, ¿no? tú como teólogo, ¿no? ¿Cuál es la relación, porque tiene que haber una relación difícil entre la iglesia oficial y este tipo de cultos que aparecen de manera espontánea? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que debe seguir, digamos, la iglesia oficial o las autoridades eclesiásticas? O sea, definitivamente la iglesia es muy rigurosa en todo lo que es la parte de lo que son la santificación. Hay todo un proceso, hay toda una investigación. Definitivamente por decir, el cáncer, como se dice a veces, de la religiosidad popular vendría a ser la superstición, ¿no? O sea, todos los que son expresiones del pueblo nos tienen que acercar a Dios, pero definitivamente la Iglesia Católica tiene tienes que pasar unos procesos, y definitivamente sé que, por ejemplo, Melchorita, Chacalón, todo eso no está oficializado por la Iglesia, obviamente, ¿no? Algunas medianamente sí, porque como hay una jerarquía, ya algunas son beatas o siervo de Dios, sierva de Dios, y esas categorías sí son reconocidas formalmente por la Iglesia. Por ejemplo, a Sarita Colonia sé que creo que es en marzo, hay una misa, ¿no? Y la toman como una misa de difunto. Sí. Vamos a hacerlo, otra es una misa, eso es lo que más o menos me he informado, pero como si fuese una persona más, ¿no? O sea, pero digamos, no, la iglesia no debería hacerse tanto problema, yo pienso, porque a un nivel práctico la gente sí combina la parte oficial con la parte no oficial, digamos. Es que lo que pasa es que ahí también en términos iglesia somos todos nosotros, ¿no? Claro, pero la bueno, iglesia claro. oficial en cierta forma pone determinadas
Pero en el espacio Ahora, de la sin gente una cosa embargo- no anula la otra. Claro, Ah, pero- sí, claro. O sea, Sin definitivamente. embargo, habría que distinguir dos aspectos. Que en efecto ya hay nueva corriente dentro de lo que diríamos el cristianismo ortodoxo de recibir, hombre, estos aportes de lo que se llama religiosidad popular. Si no, no estaríamos frente a lo que se llama la teología de la liberación, que incluso ha internalizado desde otra perspectiva el tema del hambre, el tema incluso político, a los cánones y a la orientación religiosa. Y entonces en muchas zonas del país, en efecto, la religión, la iglesia oficial cristiana y católica, básicamente ya la asimila como un elemento suyo. Claro. Y creo que eso es un aporte y a buena hora. Sí. Ahora, si sobre eso hay procesos ya de esclarecimiento, evangelización a partir de los dogmas clásicos, bueno, es otro asunto, pero sí, conocemos estos asuntos y casos de rescate y de asimilación a la iglesia oficial, ¿no? Ahora, hay casos muy especiales, ¿no? Que se mezclan elementos. Me acuerdo de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Es decir, hay ahí algunos elementos de cultura local, se mezcla con el carnaval, o sea, ya no escapa de ser una fiesta propiamente religiosa, ¿no? Es que lo que pasa es que las fiestas, o sea, la religiosidad popular ahora se ha formado como es la fiesta central del pueblo, inclusive hay, como dices, ¿no? Las danzas, la comida, los toros, hay toda una serie de situaciones. La gente te espera todo el año para celebrar la fiesta, ponte, de la Candelaria. Y los trajes Claro. y las cosas. Se ha faltaría- convertido en una especie de, no es solamente religiosidad popular, sino yo creo que ya hay todo es algo más cultural, ¿no? También, ¿no? Claro, pero Y en algunos tradicional. casos Claro. esto rebasa en la orientación básica religiosa. Por ejemplo, Así es. hablemos del Valle de Yanamarca en Jauja, en Junín. En el Valle de Yanamarca, a propósito de la Semana Santa, cuando en todas las iglesias del país está ocurriendo la desclavación, el martirio de Cristo, el Cristo yacente, etcétera, o el Sábado de Gloria, las 28 comunidades del Valle de Yanamarca representan a Cáceres, en lo que se llama la Majtá de Cáceres. El más antiguo líder de la comunidad se viste a la usanza de Cáceres y representa la campaña labreña. Eso demuestra que el aspecto religioso es un motivo para muchas gentes de muchas poblaciones o zonas y vuelcan aspectos históricos o festivos como el en caso de la realidad Candelaria. estos cultos, estas fiestas movilizan tal cantidad de gente y una economía que todavía no sabemos medir porque los recursos que se gastan son enormes, y me estoy acordando, por ejemplo, del caso reciente de la Cruz de Chalpón o la Cruz de Motupe, ¿no? Cómo afectó a la población. Ah, sí, obviamente. Claro, la cruz de Motupe, pero además movilizó a todo el país, A todo porque el país. desde aquí los Claro, residentes una incluso se noticia. manifestaron. Y que el Sí, presidente claro, ofreció claro, una cantidad claro. de dinero para restaurar la cruz. Bueno, es que todo Ahora, ¿eso qué demuestra? Que hay una fuerza de lo que se llama la religiosidad popular. Ahí no valía si es que en verdad vas tú a misa, no vas a misa. No, el símbolo de la cruz a partir de su fiesta es que la fiesta, si bien hay un motivo aparentemente pagano, hay todo un componente del sistema de cargos, el compadrazgo, las misas a diario, a mediodía o en la tarde. La y preparación. Y ojo, Las hay una, novenas, las hay un- novenas, las y- novenas, y- los y hay que ofrecimientos. decirlo, hay una economía que depende del culto. Por supuesto. Porque hay También, mucha gente claro. que gana dinero, ¿no? Y eso forma parte de su presupuesto anual con las grandes peregrinaciones, O digamos. por lo menos el que es prioste, mayordomo o como quiera llamarse, el que hace la fiesta con ese sistema de cargos, a partir de la reciprocidad o de la donación va a recibir una serie de apoyo económico, una serie de aportes, los cuales va a servir para equilibrar su economía, lo que se llama la renta ceremonial, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este caso, en todas estas manifestaciones, es importante, por ejemplo, que los sacerdotes orienten a la gente en la importancia, ¿no? No es tanto la fiesta por sí, sino que yo sé que conlleva una serie de cosas culturales, pero lo más importante es centrar siempre en nuestra relación con Dios, ¿no? Y eso, y también nuestra relación con la comunidad, porque básicamente lo que la iglesia desea es que, el mensaje del evangelio en sí, es que nosotros vivamos como hermanos, ¿no? Eso es lo Claro. que está de base, ¿no? Es lo más importante, que vivir como hermanos, respetarnos, valorarnos, sacar lo más positivo de cada uno. Miren, ahora en la negociación
que no se ha podido dar, ¿quiénes están negociando? Está en la iglesia. Claro. Está como, y la gente respeta, porque la iglesia está llamada en nuestro país, como en todo el mundo, a buscar la paz, la reconciliación. Eso es Claro, siempre lo que se busca. Y para complementar este asunto, lo que habría que entender es que nuestras comunidades, o diríamos la cultura nacional en general, todavía mantiene esa relación holística, se llama holístico a esa interdependencia de elementos. Entonces lo religioso está presente hasta en ese sistema de cargos, porque durante todo el año, cuando vaya a visitar a quien le va a aportar algo, él va a llevar, o a través de una estampa religiosa, una forma de decir apóyame, y esta es la imagen que nos convocará este año. O en la fiesta de cruces igual, cuando cada cruz va a pasearse de casa en casa de los mayordomos y es un centro de culto durante el año. Asunto que no se ve, porque solo lo que se muestra será la fiesta, el boato, pero también ese aspecto ritual religioso del año que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, sin duda es un tema bastante rico. Se ha mencionado el caso de Ciro, que es muy especial, y seguramente en el futuro no tan lejano seguirán surgiendo este tipo de devociones. Que también se puede ir muy rápido. Y también hay muchas que se desaparecen. ¿Recuerdan ustedes la Virgen que llora? Las vírgenes que lloran, bueno, hubo una necesidad de creer en algo, había un problema de violencia estructural que pasaba el país, mucha violencia, entonces se buscaba mecanismos de amortiguar ese tipo de violencia, y ahí es donde surgen también algunos mitos de violencia. Entonces aparece la Virgen que llora y luego con un chasquear de dedos desaparece. Porque muchas veces también interfiere la cuestión política, porque hay un estudio que en esa época fue utilizado también políticamente el fenómeno de la Virgen que llora, ¿no? Bueno, tenemos que terminar el programa. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido realmente interesante. Yo creo que sí hay que creer en algo. Yo sí creo. Así que nada, terminamos el programa y ya nos vemos aquí en tiempo después.